veces siento que But sometimes I feel le hemos perdido un poco el temor a Dios. we have lost the fear of the Lord. A veces perdimos el temor de Dios. We lose the fear of the Lord. Pensamos que esto es un lugar cualquiera. We think that this is just a ordinary place. Pero ¿sabe por qué está acá? Por la misericordia de Dios. You know why you're here? Because of the mercy of God, Por la gracia de Dios. by the grace of God. Y esa misma presencia de Dios nos debe estimular a tener respeto por Dios. And that very presence of God should stimulate us to have respect and fear of Y God. esta palabra no es cualquier palabra, es la palabra de Dios que vamos a abrir. This word is not just any word, it's the word of God that we're going to open. Y que oramos para que nos hable hoy una vez más. And we pray so that He can speak to us once again. Espíritu Santo, Holy Spirit, háblanos. speak to us. Háblanos, Señor. Speak to us. Aunque no lo merezcamos, te pedimos que nos hables. Even if we don't deserve it, Y speak no to us. solo que nos hables, Not only for you to speak to que us, nosotros te obedezcamos but that we would obey you como hijos de Dios. as sons of God. Serie del Sermón del Monte, seguimos. We continue with the series on Sermon on the Mount. Este es el sermón 16, This is message number 16, Mateo 5, 38 Matthew 5, verse 38 al 42. to verse 42. Lo leo yo y You will read it in Spanish. oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Normally, este pasaje This passage, se enseña o se predica it is taught or preached junto con los próximos versículos. along with the next verses. Pero creo que hay una división, But I believe there's a division una here. división natural A natural division y una división temática. and a theme, a change in themes. Naturalmente porque el próximo versículo, el 43, Naturally, verse 43, nuevamente se repite, oíste que fue dicho. once again the phrase, you have heard that it was Es said. decir, que va a comenzar otra enseñanza. It's to say that a new teaching is going to Y begin. en cuanto al tema, And according to the theme, si usted lee el pasaje, el versículo 39, if you read verse 39, ahí dice, no resistáis al que es malo. it says, do not resist the one who is evil. Y si lee usted el versículo 43, perdón, And if you read verse 43, ahí dice, it says, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. it says, you shall love your neighbor and hate your enemy. Entonces aquí vamos a hablar de la enseñanza sobre el malo. So today we're going to speak today about the teaching of the evil one. Y el próximo domingo vamos a tener que ver sobre lo que es el enemigo. And next week we'll see who the enemy Y is. Jesús nuevamente sigue con su fórmula And Jesus continues with his way of teaching que ya propuso desde los versículos 21. which he proposed from verses 21. Y ya esta es la quinta enseñanza This is the fifth teaching que empieza con la famosa frase, oíste que fue dicho, that begins with the famous phrase, you have heard that it was said. y que usted y yo ya estamos acostumbrados porque hemos escuchado y aprendido que es lo que los fariseos y escribas enseñaban sobre la ley. And as we have learned before, the phrase was used by the Pharisees. Jesus used it speaking of the Pharisees. Entonces yo estos dos primeros puntos voy a ir rápido porque quiero ir al tercero, ahí quiero tomarme un tiempo. So I'm going to go through the first two steps quickly, and then I'm going to rest on the third. Normalmente a esto se le ha dado a llamar la ley del talión. Normally, this law was called the lay of Ojo por ojo, diente por diente. eye for an eye, tooth for a tooth. Ahora, cuando nosotros leemos esto, When we read this, que está en el Antiguo Testamento, que fue dado al pueblo de Israel, which is in the Old Testament and given to the people of the Old Testament, quizás nos llama la atención como en los otros mandamientos que hay como algo violento, hay algo difícil de poder aceptar. and it might catch your attention with something violent here. Y nuevamente quiero explicarles lo que pasaba en aquella época. Once again, I want to tell you what was going on in those times. Número uno, lo que les quiero decir sobre la ley que expone Dios, que manifiesta, que revela Dios.
what I want to tell you about the law, which manifests and it reveals God. Recuerden siempre que la ley está mostrando un Dios santo y un Dios justo. Remember that the law is always showing a holy and just God. Y la ley resalta la justicia de Dios. And the law exalts the justice of God. Veíamos hace un ratito en el discipulado que es justicia recibir lo que merecemos. We were talking about in the discipleship that justice is what we deserve to receive. Si usted va a 150 en un lugar de 100 y lo paga y le mete un ticket, eso es justicia. If you get a speeding ticket because you were speeding, that is justice. Usted recibe por lo que está haciendo. You get a ticket for what you're doing wrong. Y no salga después a testificar en la iglesia, ay, qué injusticia, me metieron un ticket por ir a 150. Es justicia. It's justice. Entonces, la ley muestra la justicia de Dios. So then the law shows the righteousness of God. Es más, cuando dice ojo por ojo, diente por diente, When it says eye for an eye and tooth for a tooth, aunque a usted no le parezca mentira, even if you think it's a lie, es una ley moralmente superior a cualquier ley de aquella época. it is a moral law superior to any of the other laws of those times. Una de las leyes conocidas en aquella época estaba en el Código de Hammurabi, One of the common laws that was known from those times in the law of Hammurabi, que pertenecía a Babilonia, de ahí salió el Código de Hammurabi. which came out of the people of Babylon, Y el Código de Hammurabi tenía algo parecido a esto, in the law of Hammurabi, pero fíjese lo que es una ley humana, tenía un grave error para lo que nosotros conocemos hoy. had a great mistake, humanly speaking. Él separaba entre el pudiente y el pobre. They would separate with the rich people and the poor people. Entonces, si el rico pecaba, por decir así, In other words, the law said if the rich person o sinned, vamos a ponerlo más literalmente, si un rico le cortaba el dedo a otro, if a rich man cut the other man's finger, si el otro era rico, if the other man that had their finger era de la cut was clase rich, alta, if he was from the high ahí class, se aplicaba la ley del talión. then the talion law would be applied. El otro podía venir y cortarle un dedo. The other one could come back and cut off the other man's finger. Ahora, si el rico le cortaba el dedo a un pobre, Now, if a wealthy man would cut a poor man's finger, el rico podía decir te pago con alguna oveja o algo, ya se arregló el problema. the rich man could just pay off the other person, the poor man, with an animal. Pero la ley de Dios es superior porque viene del reino de los cielos. But the law of God is superior because it comes from the kingdom of heaven. Y Dios lo que establece es que se paga por lo que el daño que se hizo. What God is trying to establish is that you pay for what you have done. Y yo sé que todavía dice, sí, pero ojo por ojo. And you might think eye for an eye. Pero yo te quiero decir algo, en aquella época But I want to tell you something that in those times, nadie pagaba ojo por ojo. nobody would pay an eye for an eye. La Biblia nos muestra muchos ejemplos The Bible shows us many examples de personas que si le hacían algo, hacía mucho más. of people that would get something done to them, they would do twice as much. Eso está en el humano, ¿verdad? That is in the human being. Right? Ah, yo qué sé, me robaste la bicicleta. You could say somebody stole your bike. Ahora cuando pase por tu casa te reviento el auto a patada, pedrada, todo. So you go back to their house, the person who stole your bike, and you break their car. Eso, si alguno no lo pensó, usted nació en un zapallo, porque yo antes de conocer al Señor lo hacía. When I used to do these kind of things before. Como que de un repollo, dicen, nació de un repollo. Pero no es así en la vida. But it's not like that in life. En Génesis 4:24 está el famoso canto de Lamec. In Genesis 4, we see the song of Lamech. Le pongo un ejemplo nomás para que vea cómo estaba la sociedad. This is just an example to see how society was doing in those Y days. Lamec era un hombre que no solo era violento, era bueno, tenía muchas esposas, se me fue la palabra. Era no más que polígamo. Polígamo si tuviera dos. Polígamo era el hombre. Lamech was a polygamist. Fue de los primeros polígamos ahí. One of the first polygamists. Y mire que Lamec entonces hizo un canto. So then Lamech wrote a song. Y mire lo que dice el 24 de Génesis 4. Dice, si 7 veces será vengado Caín. It says if Cain's revenge is sevenfold. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. And then Lamech writes about himself, he will be revenged 77-fold times. Es decir, miren la musiquita que inventó Lamec. This is Lamech's song. Y la andaba cantando por ahí. And he was singing it. Si a Caín le hacen algo,
if they would do something to Cain, eso no, mire, a mí me toca ni 70 veces 7 les voy a cobrar. if they touch me, I'm gonna pay them back 70 Porque había una orden de Dios de proteger a Caín. ¿Se acuerdan que salió con una marca para que nadie lo matara? God had marked Cain, so Y that eso nobody quedó could kill him. en la humanidad, esa historia. And that story was left in humanity. Entonces él dice, bueno, si Dios protege a Caín, por si alguien le hace algo, conmigo va a ser 70 veces. And Lamech said, if Cain is protected by God, then I'm going to be 70 times protected. Así que aparte de polígamo, So besides being a polygamist, violento, era orgulloso también. he was violent and also proud, Como que él era la máxima figura en la tierra en ese momento. as if he was the most important Pero person. bueno, quiero seguir con esto. Entonces, básicamente lo que el punto es que la ley de Dios So that the law of God está en aquella época frenando el exceso. is stopping the continuing violence. No más que eso, ojo por ojo, diente por diente, hasta ahí. So God, in other words, is saying only eye for an eye and no more than Y that. también frenando lo que era la venganza en la época. So what God is doing, He's stopping the violence of the ¿A time. quién se le dio esta orden? Who was this order given Por to? supuesto que es para el pueblo de It Israel. was given to the people of Pero Israel. ¿quiénes eran los que debían infundir justicia? But who was the ones that should be practicing Eran los justice? jueces. It was the Cuando judges. yo le hacía daño a alguien y se iba a la justicia. When somebody that had caused harm to you, you would go to Pero the los judge. fariseos But the Pharisees, sacaron esta orden del plano judicial, they took this command from the lo judicial sacaron command, de las cortes que había they took it off from the courts y that lo they had, llevaron a la vida personal. and they brought it to their own personal Entonces los life. fariseos So that the Pharisees, lo que interpretaron era, what they were trying to interpret como was, siempre hicieron énfasis as they always made emphasis, en cómo podían hacer su justicia. and how they were able to do their own Es decir, justice. había una lista de cosas que ellos podían hacer si les hacían daño. There was a lot of things that they could do when somebody did harm to them. ¿Hasta dónde yo puedo poner mi mano si me hacen daño? Ese era el énfasis de los escribas y fariseos. So the emphasis of the Pharisees is how far can I go? Y trataron de usar la ley para justificar su violencia personal o su venganza personal. So they used the law for their own personal benefit. Ese era el contexto cultural donde Jesús se para y dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. And that was the context, culturally speaking, where Jesus Y stood acá up and donde said, vamos a "Yeah, explicar un said." poco más, And this is where we're going to look into it more. porque esta es la parte donde se ha malinterpretado mucho. Because it is wrong interpreted here. Jesús dice entonces So then Jesus says que en el reino de los cielos, that in the kingdom of heaven, ahora la ley tiene una interpretación correcta now the law has a correct y interpretation, yo se las voy a decir and I'm going to give it to y you. les voy a poner ejemplos And I'm going to give examples de lo que el malo puede hacerte. of what the evil person can do to you. Y entonces dice, So then he says, no resistáis al que es malo. do not resist the evil one. Entonces fíjense el malo lo que te puede llegar a hacer. So look what the evil person can do to you. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, If he slaps you on the right cheek, muévele también la otra. turn your left and give ¿Cuántos it. han practicado eso? How many of us have practiced this? Qué sincero que han sido. Esa cuesta, ¿eh? Pero yo te voy a explicar qué es eso, porque I'm going to explain to you yo what sé this por qué no lo has practicado. is. I know why you haven't practiced this. Porque lo hemos tomado literalmente y equivocadamente. Because we have taken it literally and mistakenly. El segundo ejemplo, The second example, y el que quiera ponerte en pleito and the one who, if anyone wants to, y quitarte la túnica, if somebody wants to take away your tunic, déjale también la capa. also leave your jacket. Ese es el segundo ejemplo. That is the second example. ¿Cuántos han hecho eso también? How many of us have done that? Algunos que vienen, vos toma mi campera de cuero, toma. Somebody comes to steal your jacket, you're not going to give them everything else. Los you have. jóvenes que si no se ponen Nike no andan, toma mis Nike, toma. The Adidas, youth, ¿qué te gusta a vos? ¿Ah? No lo hacen, no lo hemos hecho. people don't give away their stuff. Hay otro ejemplo. There's another example. Y cualquiera que te obligue a llevar una caja por una milla, ve con él 2. And whoever forces you to go a mile, go with them 2 miles. Esa está más brava todavía. ¿Quién me van a mí mandar a hacer cosas que no quiero? Para un poquito. We stand firm and with attitude and say, nobody's going to tell me what to do. Conmigo no va a jugar nadie, no se crean que porque soy hispano vengo acá. Nobody's going to play around with me, right? Because I'm Spanish, right? Porque mi no inglés no. Y le retrucás a uno ahí con tu inglés raro como el mío. Mi no. Ahí me acuerdo siempre de uno. Mi no,
Lo insultó un poco en castellano y la poca palabra en inglés que dice, mí no, y así. Pero bueno, se hizo entender. Y al que te pida, dale. Whoever begs you, give him. Lo dijo Jesús, ¿no? Anita, lo que tengas ahí, por favor, pásamelo. Y si no, voy a tu casa a buscarlo. Al que te pida, dale. Whoever begs you for something, give it to him. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. And do not refuse if one would borrow from you. ¿Ah? Esto está bueno. Aquí terminó el sermón. This is where the sermon ends. Preciso un auto I need a car. de esos preciosos que hay en el parking. Those beautiful ones. Por favor, las llaves, porque tienen que vivir la palabra, hermano. You need to live the word, so I need a car. Acá es donde voy a pasar un momentito más. This is where I'm going to spend a bit of Porque time. ya todo el contexto eso lo vamos entendiendo mejor, los excesos, la mala interpretación. Pero ahora quiero ver si hemos entendido lo que quiso decir Jesús. I want to know if we've understood what Jesus is trying to say about this. El malo, The evil según person, Jesús, according dice Jesus, que si te hieren la mejilla, ¿cuál? says that if he hurts you on what cheek? La mejilla On derecha. on the right cheek. Humberto, párate por favor. Tu mejilla derecha es esta. Bueno. Ah, pero mira cómo es la cosa. Si yo te quiero pegar ahí, If I want to hit him there, normalmente el hombre se usa que es derecho. normally people are right-handed. Por eso siempre se usa en la Biblia la derecha. ¿Cómo hago yo para pegarte ahí con mi mano derecha? How do I do to hit him on the opposite side of the face? Seguro, a mí si me viene a pegar me doy vuelta también, pero no me agarran. La única forma que yo tengo de pegarte en la mejilla derecha The only way I have of him slapping him in the right es hacerte is to give him a backhander. te pasé cerca. ¡Pum! It's to give him a backhand. Pasa nada. Ahora, en la cultura hebrea In the Hebrew culture, y en muchas culturas todavía, and also in many cultures, el pegar de esa manera, to hit this way, el pegar, como dijo Humberto, con el revés, le decimos nosotros, to hit with the opposite side of your hand, era un insulto, it was an insult. era degradar a la persona. It was to bring down that person. Cuando yo le hacía esto a un hombre, When I would do this to a man, yo no lo estoy considerando ni como hombre. I'm not even considering him as a man. Yo lo estoy rebajando, yo no puedo ni pelear contigo, Tomás. ¡Pam! I'm Y like, me voy. what you're trying to do is I can't even fight with you, so you bring down the person. Eso era lo que se usaba en aquella época para degradar a una persona. That's the way you would just bring somebody down by doing Y that. Jesús está tomando And Jesus is taking esa this, costumbre that custom para decirle a las personas to tell people que el que viene y te quiere pegar en la mejilla derecha, dale también la izquierda. when you get hit on the right cheek, give him also the left. Pero quiero que entendamos la figura que Jesús está usando. But I want you to understand what the figure of speech of Jesus Esto is. no se trata de un problema de cachetada. This is not a problem of slapping around. Va más allá de eso. It goes further into Se it. trata de un problema de que el malo, Talks about the evil la person, persona mala, person who's evil, muchas veces va a venir a querer humillarte. many times will come to humiliate Y you. en el reino de los And cielos, in the kingdom of heaven, Jesús está diciendo, Jesus is saying, si una persona mala viene a if humillarte, an evil person comes to humiliate you, déjalo que te humille, no te hagas problema. let him Dale la humiliate you. mejilla izquierda, esa es la otra forma figurada de hablar. Also give him the left cheek. That's a figure of speech. Aún en el caso de una persona que viene con una mala intención, Even if the person comes with bad intentions. ¿cuál es el punto? What is the point No here? te vengues, no vayas a vengarte de esa persona. Don't take revenge on that person. Porque si yo le hubiera hecho eso a Humberto, Because if I would have done that to Humberto, y él no estuviera en el Señor, pero él es un hijo de Dios, but if he wasn't in the Lord, but he is a son of God, ¿cuál sería la reacción lógica de Humberto? what would his reaction, logical reaction would be? En cuanto yo nomás hice así, ya Humberto ya me la midió en otro lado. As I'm trying to slap him, he would try to punch me. Entonces Jesús está And diciendo what Jesus is que saying, hay gente mala people are evil. que va a venir y va a tratar de humillarte. Evil people will come and try to Pero humiliate que you. en el reino de los cielos But in the kingdom of hay heaven, una forma de vida there's a way of life. en donde cuando somos llenos del Espíritu Is that Santo when we are full of the Holy Spirit, podemos obviar esa ofensa
ofensa we can neglect the y ni offense siquiera pensar en la venganza, and not even think about taking sino revenge, seguir viviendo but just keep on y living dejando a esa persona en las manos de Dios. and leaving that person in the hands of God. No vengarse Not taking es una revenge manera de vivir is a way of en living el reino de los cielos. in the kingdom of heaven. Jesús sencillamente está diciendo What Jesus is saying que simply, el verdadero cristiano what the true Christian ha aprendido a vivir has learned to live sin tener resentimiento ni andar buscando venganza. without being resentful and taking Y revenge. creo que eso es más duro que recibir una And bofetada. I think that's even harder than getting slapped. Pero in the por eso face. le dije desde el principio That's why I told you from the beginning que la vida práctica en el reino de los cielos o como cristiano, para hacerlo más sencillo, that the practical life in the kingdom of heaven es más profunda is more profound y por encima de cualquier ley moral de la tierra. and over all moral law of the earth. A Jesús mismo lo llamaron borracho y glotón. Even Jesus himself, people called him a drunk and a glutton. Le dijeron sus amigos de las prostitutas y de los publicanos. They told him that he was friends of the prostitutes and the tax collectors. ¿Sabe lo que le dijeron? Sos igual a ellos. What they were trying to Eso say es lo is que that le quisieron you're just like them. A los primeros cristianos los llamaron caníbales. The first Christians they would call cannibals. Porque cuando celebraban la Santa Cena, ellos decían, esta es mi carne. Because when they would take part of the Lord's table, Y los acusaban de caníbales. they would say this is the Lord's body. And También they would decían, accuse los of cannibals. cristianos hacen fiestas lujuriosas, And they would also say that they do great parties con orgías. with orgies. Porque ellos hacían la reunión ágape, la reunión del amor. Because they would do the agape reunions. Y los acusaban. And they were being accused. Pero el cristiano aprendió But the Christian learned a vivir de una manera to live in a way que nunca guardaba en su corazón rencor, that they would never guard resentment in their ni heart. estaba buscando el momento de la venganza. Nor were they trying to take revenge. En la iglesia, In the en church, la iglesia del Señor, in the church of God, mucha gente se ofende. many people get Se offended. ofenden porque no lo han saludado. They get offended because nobody says Se hi. ofenden porque no le han dado un puesto. They get offended because they haven't gotten a place to Se serve. ofenden porque no lo nombran. They get offended because they're not Se named. ofenden porque lo nombran. Sí, They get offended because they get called out. se ofenden cuando vienen. They get offended when they come. Y cuando le dicen, hermano, lo extrañamos, ¿por qué no viene? Me ofende. And ¿Por qué when me you están tell preguntando? them, brother, I missed you, why didn't you come? They get offended too. Normalmente pasan esas cosas. Normally these things happen. Y eso sabe que está mostrando en la iglesia del And you Señor. know what that's showing in the church? Que no estamos siendo maduros. That we're not maturing. Que no hemos crecido. That we haven't grown. Que yo vengo a la iglesia por otras cosas, pero no por el Señor. That I come to church for other reasons and not for the Lord. Y volviendo a la exhortación que recibimos. And coming back to the exhortation, Hermano, hay cosas que tienen que dejar de suceder. there's things I need to stop. Porque somos hijos e hijas de Dios. Because we're sons and daughters of God. Y porque si vivo en el reino de los cielos, And if I do live in the kingdom of yo ya heaven, tengo que dejar de irme para casa amargado por alguna ofensa que por ahí recibí. I need to stop going home bitter because of somebody offended me. Como hijo de Dios, As a son of God, si en realidad vivo como Pablo dice, if I truly live as Paul con said, Cristo he sido juntamente crucificado. says I've been crucified with Y Christ, ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. and now I don't live my life anymore, but Yo no Christ lives tengo que in vivir me. ofendido ni amargado ni con raíces de amargura. I don't need to go home bitter or with roots of Yo estoy bitterness. por encima de eso. I'm over these things. ¿Sabe por You qué? know why? Porque si estoy juntamente con Cristo crucificado, Because if I've been crucified with Christ, estoy muerto con Cristo. I'm dead with Y Christ. a un muerto no se le ofende. And you can't offend at that Y si person. quiere hacer una prueba, And if you want to test en la it, esquina de mi casa hay un cementerio. go to the Vaya cemetery. ahí y trate de ofender a un muerto. Go try to offend at that person. Ninguno se va a levantar a decirle algo. Nobody will rise from the dead to Porque tell you están something muertos. because they're dead. Y yo estoy muerto en Cristo. And I'm dead in Y Christ. cuando estoy muerto en And Cristo, when I'm dead in Christ, ese tipo de ofensa a mí no me tiene que hacer daño. those kind of offenses shouldn't hurt me. Tengo que saberlo superar. I need to grow out of them. Confiar en el Señor. Trust in the Lord. Y en vez de estar buscando la revancha, por decir así, And instead of trying to revenge mi myself, venganza personal, my revenge personally, sencillamente el Señor, el hermano está en tus manos. you just say, Lord, Bendícelo. bless him. Bendícela. Bless her. Se terminó aquí el cuento. It's done. Yo tengo que seguir confiando en el Señor. I need to trust in you. Entonces ahora cuando alguien te venga a pegar, no dejes que te peguen en la izquierda. So when somebody comes to hit you on the left, don't let them hit you. Por lo menos salí corriendo. Try to run away.
porque hay gente que lo ha vivido literal. Some people have lived this literally. Y yo los admiro porque dejarse pegar es algo que no sé cómo hacen. And I admire them because to let yourself be hit. Jesús está hablando de la ofensa. Jesus is speaking of the Hay otro offense. ejemplo de lo que el malo te puede hacer. There's another example here of what the Yo no evil sé si person alguien can te ha ofendido alguna vez, pero si nadie te ofendió, ahora viene el otro ejemplo. do. This is the other example of being offended. Y or dice Jesús, humiliated. otra de las cosas que el malo puede hacerte, This is the other thing that Jesus mentioned. versículo 40, Verse 40. y el que quiera ponerte en pleito And if anyone would sue you y quitarte la túnica, and take your tunic, déjale también la capa. let him have your cloak as well. ¿Mm? ¿Te imaginas pleno invierno, Can you imagine in the middle of the winter, parado ahí frente al lago, standing in front of the lake? un frío que te partís? It's freezing outside, El viento lo pone como a menos 40 eso. minus 40, Y vos estás así, abrigado. and you're just very warm in Y your viene uno y te empieza a hacer problemas. Somebody comes to cause problems. Y dame tu campera, dame Give me tu, your jacket, they say. tu abrigo, dámelo. No. Give me your coat, they Y say. empieza una discusión profunda sobre dar. Y el otro es vivo. And the other one is very quick. Y algún día leyó esta palabra. No es cristiano, pero la leyó y la usa. And he probably read this verse, but he's not a Dice, Christian. pero vos sos cristiano y si la Biblia dice que dame la capa, me la tenés que dar. And he says, oh, you're a Christian? Give me your jacket because the Bible says that you should. Y así, ¿qué capa ni qué cuarto? Que el Señor me perdone. And it's too cold for you to give Casi your un jacket. frío que no lo aguanta nadie. And it's too cold to give your jacket. ¿De qué está hablando Jesús en este caso? What is Jesus talking here in this? Primero, First, leamos en orden. we need to read in order ¿Y qué dice ahí? Que el que quiera ponerte en qué? that the one who would sue you, En pleito. the one person who would Una sue you, persona, a no person, sé si te has cruzado con esas personas que siempre están buscando lío. those kind of people that are always looking for problems. Siempre están buscando algo para tener un problema. Always looking for problems. Entonces te encontrás con esa So persona then you find yourself with that person, y le dice, Jesús pone este ejemplo, te quiere tomar la capa. and that person wants to take your Perdón, coat, te quiere tomar la túnica. or that person wants to take your tunic. Dale la capa, dice Jesucristo. Jesus has given you your cloak as El well. que quiera poner, quitarte y quitarte tu túnica, déjale también la capa. They give them away your tunic and also give them Ok, your cloak. la túnica le llamaban gitón en esa época. The tunic was called chiton in those times. Entonces, esa era la que ustedes conocen, esa túnica larga. It was a long tunic that they would Se wear. hacía de algodón o de lino si tenían un poquito más de plata. It was made out of cotton or linen. La cuestión es que en la época cualquier hombre tenía dos túnicas. It was normal of every man to have two Por más tunics. que era pobre, siempre se tenía dos túnicas. You always had, every man had two tunics. Y la capa era la pieza que se usaba para abrigarse. And the cloak was the jacket. Cuando estaba fresco, se ponían la capa, lo que se llamaba la capa por encima. When it was cold, it was like a cape. It was a cloak. Era grande, era abrigada It was big and warm, y se ponía por encima para abrigarse. and they would put it to keep you Y warm. también se usaba para en las noches taparse cuando se dormía, And ¿no? they would also use it in the night to Ahora cover. Jesús le dice, si viene uno y te pide la túnica, dale también la capa, porque Jesus- te quiere poner en problemas. Jesus says that if somebody wants to take your tunic away, give them also your jacket because they want to cause No, problems. no está ni siquiera hablando de necesidad, está hablando de uno que lo que quiere es problemas. It's not about somebody in need, it's about somebody who wants to cause Ahora, problems. la ley judía Now the Jewish law tenía una ley para estos casos. had a law for these type of Y cases. decía que el hombre no podía retener la prenda o lo que era la capa. It said that a man wasn't allowed to Se lo voy a leer, to Éxodo hold 22. his tunic. Si tomas en prenda el vestido, pero ahí en realidad es la capa por lo que viene después, This is mentioned in Exodus. If you take somebody's tunic away de tu prójimo, of your neighbor, y fíjese, a la puesta del sol se lo devolverás. before the sun comes down, you should give it back. Porque solo ese es su abrigo, ahí es porque digo que habla de capa. That's because you should give it back. El vestido para cubrir su cuerpo. The what he wears to cover his ¿Con body. qué dormirá? Termina el versículo. The verse ends, what he should Entonces, sleep with. por la ley no es legal retenerle la capa a nadie. So by the law, you couldn't hold anything back. Al venir la noche había que devolverlo porque el otro pobre estaría muerto de frío. Pues. Before sunset, you would have to give it back. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús entonces en este caso? So then what is Jesus talking about here? Está hablando de una persona Talking about a person que viene a hacernos un problema por cosas tontas.
that comes to cause you problems que or incluso van conflicts, en contra de la ley. that even go against the law. En este caso la ley de Dios decía devolvérselo, pero este no se lo devolvía. The law of God said give it back, but in this case it wasn't given Es back. decir, hay gente que viene para hacer problemas en nuestra vida There's people that come to your life just to cause problems. y que lo único que hace constantemente And what they do constantly, es pelear por sus derechos, it's to fight for their por lo rights, que él o ella quiere, to fight for what they por want, lo que yo merezco y necesito. for what I deserve and Y what a mí I nadie need. me va a quitar esto porque yo sé que lo merezco, que lo quiero tener y lo tengo que tener. And in other words, nobody can take this away from me because I deserve it and I need it. Incluso se llegó una época en la iglesia. There was even a time in the church. Primera de Corintios 6 nos habla de ese problema. 1 Corinthians chapter 6 speaks of the Y problem. escuche esto porque es enseñanza para hoy. Listen to this because it's a teaching for today. En Primera de Corintios se habla de hermanos llevándose a la corte, 1 Corinthians talks about people, brothers and sisters, taking themselves to court, demandándose. suing each other. Y Pablo le dice, no, esto no puede ser. And Paul says this cannot be. Si usted lee 1 Corintios 6 va a ver lo que yo le digo ahí. If you read 1 Corinthians 6, you'll see what it Pablo le dice, se supone que en la iglesia se tienen que arreglar esos problemas. Supposedly at church you need to fix these problems. Se supone que somos maduros como para arreglar los problemas y que se termine ahí. We're supposed to be mature enough to take care of the problems and end them there. Pero los hermanos en Corintios estaban demandando But our brothers in Corinth were suing each other y yendo a la justicia del mundo and going to the courts a arreglar problemas de hermanos en Cristo. to fix problems that belong to Y people in Pablo the sabe church. cómo termina ese pasaje. And you know how Paul ends the ¿Y message? sabe lo que le dice? And you know what Paul says? ¿No sabéis que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? And he says, don't you know that we are going to be judging the Es decir, angels? ustedes no pueden solucionar ese problema acá. And he says, you can't fix these problems here? ¿No saben que vamos a tener una tarea mucho mayor que juzgar a los ángeles? Don't you know we're going to have a greater work to judge angels? ¿Sabe que hoy por hoy en las iglesias Today in the churches, hay personas there's people que viven con problemas live with problems. y cuando encuentran el problema And when they find the problem, se han demandado entre cristianos, they have sued each other between Christians. se han llevado a las cortes? They have taken themselves to court. Y no sé si usted ve a veces esos programas que hay, bueno, hay tantos ya ahora, la señora esta que es malísima, esa es más mala que el veneno, muchacho, te miró y te partió. Pero Those shows about people taking each other to court. te tomas un vaso de veneno y no te hace tanto mal como mirar y te pone la miseria. Pero hay otros también, bueno, usted sabe. All those shows that have to do with people suing each other. ¿Sabe a mí que he visto a veces el programa que me sorprende? I've watched this program, and you know what surprises Que me? van hermanos en Cristo. That brothers in Christ go there. Y ellos lo tienen que decir, pues, ¿y qué pasó? Dice el juez acá. And the judge says, what happened? Ah, yo conocí a Pepito en la iglesia. Dice. Oh, I met this person at church, they say. Sí, nos hicimos amigos en la iglesia. And we became friends at church. Y después pasa el problema que los mandan a las cortes. And then they start suing each other. ¿Sabe que a mí me ha pasado, y lo lamento tanto, It has happened to me. que me han grabado conversaciones? They have recorded me in Como que conversations uno va a mentir o va a hacer qué cosa. as if one is going to lie or something. ¿Sabe quién hace eso? La gente del mundo, no la gente cristiana. You know who do that? People of the world. not Porque entre Christians. cristianos mi sí es sí y mi no es no. Because between Christians, your yes should be yes and your no should be no. Y si no me crees, más vale que rompas la relación conmigo porque no te vale tener una relación con alguien que miente. And if you think I lied, then don't be my friend. Pero te graban las conversaciones para después andar acusándote de qué. But people record conversations you have with them so that they can try to accuse you for what? Eso lo hacen en el mundo. That's what they do in the world. Y en el reino de los cielos But in the kingdom of heaven, llega un momento, hermano, there's a time that que si comes somos maduros en el Señor, that if we are mature in the Lord, hasta mis derechos quedan de lado even my own rights, y también se los dejo en las manos del Señor. you have to put aside and leave everything in Que the hands Dios of se God. encargue de ese problema. May God deal with that Porque problem. yo no voy a ocupar mi tiempo en pelearme con ese hermano, esa hermana por mis derechos, o lo que yo entiendo que son mis derechos. Because I'm not going to waste my time fighting with somebody because of my rights Si or what I querés mi deserve. túnica, tomá también mi capa. Acá se terminó el If lío. you- No if you estoy want- para pelear. If you want my tunic, I'll also give you No my estoy clothes. para andar haciendo problemas. I'm not here to cause En problems. el reino de los cielos hay metas mucho más grandes que andar peleando por cosas tontas. In the kingdom of heaven, there's greater goals than to be fighting about Pero hay glory. otro peor, But there's a worse otro one. ejemplo peor. There's even a greater Si problem. alguno dice It says, if te anyone obligue a llevar la carga
larga por 1 milla, forces you to go 1 mile, ve con él 2. go with him 2 miles. Esa es donde ahí más el orgullo capaz que trata, ¿verdad? That's probably where pride kicks in the most. Donde nosotros decimos, uy, se quiere hacer el vivo conmigo. We think that, this person's trying to be wise with Me me. está pidiendo más de lo que tendría que hacer. They're asking me to do more than what I'm able to do. Y ahí es donde sale el hispano, ¿verdad? And that's when pride kicks in. Que yo vengo de Uruguay, ¿por qué te crees que voy a estar acá siendo esclavo tuyo? And you think to say, this person doesn't know who I am. Me quieren tomar el pelo en este país. They wanna make me do things I'm not supposed to. Tengo tiempo de contarte una chiquita. Mirá. Un amigo, llegamos nosotros primero y después llegó un amigo de Uruguay. I had a friend that came here, but I was here before Si him. me estás escuchando, hermano, le decíamos el mosquito. We called him the mosquito. Después les digo por qué, porque queda. Pero le decíamos el mosquito. Entonces, le conseguimos trabajo. Mi primer trabajo fue en el Dufferin Mall. My first job was in Dufferin Mall. Yo era el cleaner ahí en el Dufferin I Mall. was the cleaner there in Dufferin Primero Mall. eran todos portugueses, después lo invadimos de Uruguay. Vivíamos todos juntos, todos trabajamos ahí. It was my friends and I that started working at Dufferin Mall cleaning it. No sé por qué perdieron el contrato, pero eso es otra cosa. Y llegó y le conseguimos trabajo ahí al mosquito. So then my friend, we called him Mosquito. He came from Uruguay and we got him a job in there. Pero los horarios nuestros eran todos diferentes. But we didn't work the same hours. Entonces se daba que nadie lo pudo acompañar ese día al trabajo. So nobody was able to take my friend to the job that Entonces el day. día anterior lo llevamos y le mostramos todo y le mostramos cómo ir. So the day before, we showed him the place and how to get there. Yo vivía en Jenny Steels casi. We were living in Jane Steele's. El 35 hasta Blue We would take one bus until Bloor, y de ahí el tren hasta Dufferin, nada and más. from Y Bloor, después take the caminar. subway to the mall. El 35, eso es para escribir un libro. Y yo estaría a veces tomarlo porque ahí pasa de todo en el 35. De todo. Saw a lot of things in the bus. Y yo me sentaba, si podía, atrás del todo, como en Steel venía casi. Y ahí me observaba todo. De todo. I would sit in the back of the bus and watch everything that would La happen. cuestión era que llegó el día, mosquito al trabajo, So then my friend had to show up to work, y volvió en la madrugada and he came back in the night. y golpea la puerta. And he knocks, he opens the door and smacks the Yo door. le voy a contar educadamente lo que pasó, ¿no? Pero él lo dijo con todas sus palabras que traía de allá, el repertorio que teníamos antes de Cristo. And this is what he said. Este país He said, es lo peor, this is decía. the worst. Enojado, rojo estaba. My friend was saying, this is the worst country. ¿Qué se creen que porque recién llego me van a tomar el pelo? Who do they think they are? I'm just coming from Y Uruguay. nosotros estábamos ahí en el comedor y ¿este qué le pasó? And we were there just sitting down and listening to him. Sentado, te pegaron algo, ¿dónde están bajo? ¿Qué We asked pasó? him, what happened? Tell No, us. ¿qué se creen que porque no hablo inglés? Pero esto yo lo van a ver. No, conmigo no juegan. Y no lo podíamos parar. He said, what? They think I can't speak English. Por They're lo gonna mejor think that I tiene cara de loco. Y nosotros nos reíamos porque enojado con cara de loco. ¿Y este qué le pasó? And we were laughing because he was just very angry. Y seguía insultando y hablando mal del país, de Canadá. Y ya van a ver cuando aprenda inglés, les voy a decir de todo y todo. And he was very Hasta que angry. por allá respiró. ¿Qué pasó? So then we asked him what happened. Mirá, así me dijo. Esta palabra no es un insulto, no es mala palabra. No. Estoy caliente desde esta mañana. And he said, I'm angry from this morning, he told me. Desde que me subí al ómnibus, estoy caliente, no puedo más. From when I got into the Todo bus, el día pasé enojado. I've been angry. ¿Pero cómo vas a estar enojado todo el día? ¿Qué te pasó? So then we asked him, how can you be angry all day? En aquella época, cuando yo vine, el TTC salía 1.20. When I came to Canada, TTC cost $1.20. 1924. No, subió demasiado el TTC. Y usted sabe, se pone 1.20. So you would put $1.20 Un into the sitio bus. 1.25 perdiste. If over that, you wouldn't get any Eso es lo change. primero que uno aprende cuando se va a subir acá al bar. Tenés que ir con la justa, si no perdiste. That's the first thing you learn when you get into the bus. Entonces, Mosquito, So then my friend me subo al bar said, I got into the y bus. en aquel tiempo también había un billete de $2. There was a $2 bill in those days. Agarré el billete de $2 y se lo puse ahí And I put $2 y le puse la mano.
He put $2 and then he put his hand out to get Y back ahí the change. siguió con su enojo. Y vos sabés que este me miraba y no me decía nada. And then he was saying to me that the bus driver would look at him and not ¿Qué say se nothing. cree? Que porque vengo de Uruguay hace poquito, no sé, se quiere hacer el vivo conmigo. And he thought, you know, he wanted his change back. Y yo le decía, mi money, le And I decía. was telling him my money. Entonces el chofer, yo me imagino, pobre hombre, mirándolo y diciendo que no, yo qué sé. So then I could imagine the driver, you know, just Y la gente estaba parada porque yo no pasaba y yo no iba a pasar hasta que no me dieran la plata mía. and people were behind me and I wasn't gonna move until I got my Y change así back. no tuve como 15 minutos al ómnibus parado. And he had the bus stopped for Y like me dio 50 lástima la minutes. gente, pero uno de ahí, no sé qué me dijo, pero seguro que lo insultó. Me dejó el asiento atrás del chofer, así que me senté y le dejaba la mano así. And he sat behind the driver with his hand out. Y me lo llevé así desde Estila hasta la estación de Lourdes. And the whole ride he stuck out his hand. Y nosotros nos empezamos a reír. No, que se cree este. ¿Y sabes qué? Subió una mujer con un toque, lo agarró en la mano y me lo dio a mí. Claro, cansado ya estaba y no lo aguantaba más. And the woman, some woman gave him a token because she was tired of Entonces it. agarré el toque y le dije, viste, a mí no me ganás, yo soy uruguayo, vas a ver la que te esperaba. Y se fue para atrás hasta que llegó a la estación y se fue. And he got angry, we took the token and went to the back of the bus. La otra hora la gastamos tratándole de explicar que la culpa la tenía él, no el chofer. So we tried to explain to him that he was at fault and not the Y driver. cuando se dio cuenta, dice, pobre hombre, lo maté. Y arruiné el día, dice. And then he felt bad for what he said. Y muchas veces, hermano, And many times pasamos por esas situaciones we go through circumstances por causa de nosotros because of us y de nuestra forma de pensar. and the way we think. Somos mosquitos muchas veces. We are like my friend many Si él me times. está escuchando algún día, me la va a cobrar. Pero bueno, la cuestión es Thing is que muchas veces pensamos that we que think nos están queriendo pasar por encima, that people are trying to take advantage of cuando a us, veces no es así. and sometimes it's not like Y that. cuando se trata de algún favor o algo especial, And when it's probably just a favor, entonces se usa la palabra y cuando dice and Jesus uses the word here when he says, a cualquiera que te obligue a llevar. says if anyone forces you to La go, palabra obligar que se usa ahí the word here forces tiene una raíz has a root. que no la quiero decir porque está difícil esta, It's a very difficult word, pero que se usaba para el correo. Ahí está la cosa. it was used for the mail. Era la palabra que se usaba para los persas que habían desarrollado un correo bastante efectivo. It was used. This word was used for the Persian people that had evolved this way of sending their mail, Y las rutas estaban divididas en parajes. and their route was with stops, Y era a pie la cosa, entonces yo corriendo. and they would run. Y cuando llegaba a una etapa, and when they had reached their place, ahí tenía que haber agua y comida. they had to have water and food. ¿Qué pasaba si no había agua y comida? What would happen to the man running with no water and Fíjense, food? el hombre del correo tenía la autoridad The mailman had the authority para cualquiera que estaba ahí to whoever was there. decirle me tenés que dar agua y comida porque yo soy el correo y tengo que seguir. They were able to tell the person, you have to feed me and give me water because I need to go on. Y la gente lo tenía que hacer. And the people would have to Ahora feed esto me and se give me water. pasa a la cultura de los romanos, llega hasta ahí. Now this is transferred into the Roman culture, Y fíjense que se llega al punto de usar esta palabra and this word is still being used para cuando un país está sometido. when a country is being Y submitted. en este caso, Palestina estaba sometido en la época de Jesús. And in this case, Palestine was submitted to the Roman ¿Y Empire. sabe lo que podía hacer un soldado romano? And you know what a Roman soldier could do? Sacaba la espada He would take out the y sword, con la parte plana and with the part that's not sharp, le tocaba el hombro a una persona they would touch the shoulder behind of a y person. le pedía lo que quería y la persona lo tenía que hacer. Estaban sometidos. They would ask for anything, and the person would have to give it because they were submitted to the Roman A Empire. ver si ahora entiende un poquito más So now, if you understand a little bit more, por qué Jesús usa esta palabra why does Jesus use this word? y por qué Simón de Cirene
And Simon of Cyrene, ¿Se acuerdan que fue obligado también, dice ahí? remember that he was forced to, Y usa la misma palabra en Marcos 15:21. and it uses the same word in Mark ¿Se 15:21. acuerda que a Simón de Cirene se le obligó a llevar la cruz de Jesús? Remember that this Simon was forced to carry the cross of Porque el Jesus. soldado romano tenía toda la autoridad de decirle a ese que se le ocurrió, puedo llevar la cruz. When the Roman soldier forced the Simon to say, you have to carry Y the lo tuvo cross, que hacer. and he had to do it. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Por qué está usando esta palabra y esta figura? So why is Jesus using this word? Suponete que alguien te dice que le des una mano, y voy a hablar en uruguayo, un favor. Suppose that it's talking about a favor Que here. alguien te diga que hagas algo, Somebody asks you to que do vayas con something, él una milla. and to go with him a mile. Anda 2, Go to mostrar quién sos. show who you Tu are. testimonio es importantísimo. Your testimony is No important. estás para hacer pleito. You're not here to cause No problems. estás en ese momento para estar pensando en tus libertades. You don't have time to think about Sino que your pensá rights. But que think, como un habitante del reino as you being a partaker of the kingdom of tenés heaven, un deber que hacer y un testimonio que dar. you have a duty to do and a testimony to Y show. muchas veces por ese sencillo detalle And sometimes just because of this small detail, la gente no va a conocer a Jesucristo. people might not come to Christ Porque no somos capaces muchas veces because we're not able many de times dejar de lado lo que yo quiero hacer to leave aside Lo que a mí me parece what we want to do or what we para think ir con alguien una milla o 2. to go with that person a Es mile or más two. importante The most important el thing testimonio en el reino de los cielos is testimony in the kingdom of y heaven tu deber como cristiano and your duty as a Christian. que tus obligaciones. That is your Se obligation. está poniendo duro lo que Jesús. Lo de la mejilla estaba bueno, ¿no? Mejor que me peguen, doy la capa, pero ahora esto. First, he talks about being slapped, then giving your tunic and your cloak, and now going a mile or El two. malo puede buscarte para que hagas estas cosas. An evil person can come to you and force you to do this. Pero tu respuesta va a ser que ese malo But your answer will make the evil person, vea que vos y yo somos habitantes del reino de los cielos. you will show them that you belong to the Y kingdom lo of heaven. último que queda And the last thing, es sobre el dar. it says to about somebody who begs you. Al que te pida dale, If somebody borrows, don't refuse. y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. It says, for the beggar, do not refuse, and Ahora- whoever borrows, don't hold back. Si los primeros 3 estaban medio dificilocos, If the first 3 were kind of difficult, acá esta está durísima. this is when it gets really hard. Porque si hay algo que nos toca y nos duele es el bolsillo. If there's something that really puts people bitter, is their money. La del ojo por ojo, capaz que la cumplo. Perhaps you could do an eye for an eye. Te saqué un ojo, te doy un ojo. Took out an eye, I'm gonna give you an eye back. Pero el bolsillo, But the pocket, no, es mi plata. it's my money. ¿Ah? Y quizás dices, no, hermano, tenemos un problema con la plata. We have a problem many times with money. Dice la palabra The word says que en la ley judía, that in the Jewish law, Deuteronomio 15, no lo voy a leer, Deuteronomy 15, Deuteronomio 15 del 7 al 11, Deuteronomy 15 from 7 to hay 11, una ley para proteger, para ayudar, para dar. there's a law to protect people who want to give and who want to just share. Y decía que cuando haya algún hermano que tuviera un problema económico, It said when there was a brother going through problems with money, ahí Deuteronomio usa una palabra, no endurezcas tu corazón. Deuteronomy uses a phrase saying, do not harden your No te heart. preocupes que eso no es para los cristianos, no hay ninguno duro con plata, acá todos damos. It'd be good if we all learn to give. Pero dice ahí la palabra eso, no endurezcas tu corazón. But the word says, do not harden your heart. Y dice que le prestes lo que necesite. And it says to lend the person whatever they need. Ahora, había otro problema que lo dice el pasaje, Now there was a problem that the passage que also era, mentions. que era el año del jubileo, What was the year of Jubilee? donde ahí se le devolvía todo a los que tuvieron que vender o dar por cuestiones económicas, se le devolvía. Where everything was given back to the people that had problems economically. Si yo pasé por problemas económicos y vendí mi casa para poder sobrevivir, en el año del jubileo se me devolvía. If I had problems financially and I had to sell my house in the year of Jubilee, I would get the house Ahora, back. ¿qué habían desarrollado los judíos entre ellos? What would the Jewish people have developed in those days? Sacaban la cuenta. They would keep count. Y suponiendo que venía Norma y me decía, preciso $10,000. So if Sister Norma would come and Y say, Norma sabía que yo lo tenía. $10,000,
And she knew that I didn't have it. Según la palabra, yo no se los podía rehusar. According to the word, I couldn't give it to her. Pero ¿qué pasa? What happens? El año que viene, Next year, supongamos que es el año del jubileo. if it's the year of Jubilee, Entonces yo le tenía que perdonar la deuda a Norma. so then if she had borrowed $10,000, I Entonces, needed to ¿qué forgive hacía el judío? the $10,000. $10,000. And the Jewish person would say ¿Cuándo me lo $10,000. va a devolver? How are you going to pay it Y back? dame 3, 4 años. Give me 3-4 years. ¿Qué 3, 4 años y el año que viene, el año del jubileo, te tengo que perdonar la deuda? No te doy nada. I can't give you 3-4 years because next year is a year of Jubilee. Entonces, se conseguían muchas cosas en los primeros años de jubileo porque quedaban 60 y pico de años y se lo ir pagando. Many people were able to borrow right after the year of Jubilee, but not close. Pero cuando estaba cerca el año del jubileo nadie daba nada, una dureza de eso. Nobody would harden their hearts when it was the year of Jubilee. Entonces Jesús está tocando ese punto And Jesus is touching on this point, y le está diciendo and he's saying to them, que ni siquiera piensen en eso. not even to think about that. Que a la persona necesitada hay que darle. That the person in need, you need to give. Es más, More than los rabinos, a rabbis, raíz de este problema, because of this problem, crearon 4 principios que debían gobernar el dar. they made 4 principles that needed to govern the giving. Y le voy a leer nomás estos 4 principios. 1, First one, no se le puede negar a nadie, decían los rabinos, no el pueblo. the rabbi said you can't deny anyone. Y escribieron, ten cuidado de no rehusar la caridad. It says, always be willing to give. Porque a todos los que la rehusan se los pone en la misma categoría que los idólatras. If you refuse to give to somebody in need, you be considered as an Mire lo idolater. que dice ese principio. Look what that principle says. Sencillamente, Simple. si no das, If you don't give, sos un idólatra. you're an Y hay idolater. una verdad ahí. And there's a truth there. Por eso no damos. That's why we don't give. Porque somos idólatras. Because we are Idolatrizamos idolaters. el dinero. We love money. Eso lo decían los rabinos y Money is an idol. lo afirmo yo. Pero 2, Second point, lo que se da what you give debe corresponder has to correspond a la persona a la que se le da. to the person that you give to. Es decir, que no era solamente darle a la persona It wasn't just about giving the money to the para que person pasara el día, so that they were able to just to go from sino que there. había que darle a la persona But you had to give to the lo person que necesitaba. what they needed. ¿Se da cuenta la diferencia? Do you see the difference? Si la persona If the person necesitaba comida para toda la familia, needed food for the whole no había que family, darle un plato de comida. you weren't supposed to just give Había them que a plate. proveer para esa You familia. had to provide for the whole Esa era la family. ley That was the que los law rabinos habían impuesto. that the rabbis Tercero, had made. Third, el dar to give, se lleva a cabo privada y secretamente. you have to do it secretly and privately. Para los rabinos enseñaban To the rabbis que a la taught hora de dar, that when you y gave, esto lo vamos a ver en el capítulo 6 del Sermón del Monte, and we're going to see this in chapter 6 of the Sermon on the Mount, que no había que andar haciendo propaganda de that esto. you didn't need to propagate this. Se daba y todo quedaba ahí. You would give and it would just be left Es there. más, se dice que en el templo había un lugar donde se ponía dinero, plata, It says that in the temple there was a specific place where you would put o money cosas or things para ayudar a cierta persona. to help out certain person. Y se dice que era tan secreto eso de dar, And that place was so secret to give que ni el que daba se sabía a quién se le daba, ni el que recibía sabía de quién había recibido. nobody would know who was giving and nobody knew who were they giving to. Ahora le voy a dar el porqué de eso. Pero el último, And the last one, para los rabinos, for the rabbis, el dar to give. era al mismo tiempo un privilegio y una obligación. It was a privilege at the same time as it was an obligation. Porque en realidad Because really, era a Dios a quien se le estaba dando. it was to God who they were giving to. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? How much we need to learn this. El darle alguna ayuda, To give help, ellos decían, a una persona necesitada, to help out a person in need, era algo que uno tal vez no escogía hacer, it was something that you didn't choose to do. sino que era algo que debía hacer. It was something that you had to do. Porque si se negaba, Because if you se lo refuse, estaba negando realmente a Dios. you were refusing to give to God. ¿No cambiará eso nuestra forma de pensar en cuanto al dar? Shouldn't that change the way we see giving? ¿Por qué muchas veces las economías en el reino de Dios están fallando? Why the economy in churches sometimes are on the floor? Te dije que las 3 anteriores estaban, pero esta última durísima.
And this is even harder porque ataca el bolsillo. because it talks about money. ¿Y sabe qué? Ataca donde más nos duele, la economía. And apparently it's talking about where it hurts us the most. Y quiero our money. decirte que Proverbios 19:17 And I want to tell you that Proverbs 16, Dice, 17, no, 19, 17. no se asusten porque no voy a usar Malaquías, no voy a usar todas esas clases, porque uno abre Malaquías y dice, me van a hablar del diezmo. No, hay otros pasajes, muchísimos. Proverbios 19:17. Proverbs 19, 17 Al says, Señor presta el que da al pobre, you lend to the Lord when you give to the poor. y el bien que ha hecho lo devolverá. And the good you've done, it will be given back Cuando to you. nosotros damos al pobre, en realidad le estamos prestando, mire la palabra que usa, prestando a Dios, porque Dios no se queda con nada. When we give to a poor person, what the word says is we're lending to God because God does not keep everything. Hay otro pasaje en Proverbios que dice, a todo el que tiene misericordia de otras personas, To all who have mercy on others, mire esto, se le muestra misericordia desde el cielo. mercy is shown to that person from heaven. Pero al que no tiene misericordia de los demás, But to the one who doesn't have mercy on others, no se le muestra misericordia desde el cielo. mercy from heaven will not be shown to that person. Y a los rabinos les encantaba decir And the rabbis love to say, que el dar to give, era una de las pocas cosas que la ley no ponía límites. it was one of the few things that the law didn't make any limits No hay on. ley para dar. Den. There's no lay to give, Den, ayuden. no law to give. Porque Just give. entendemos que cuando estamos dando, Because when we understand when we are giving, le estamos dando a Dios en definitiva. we are giving to God, definitely. Y no lo hacemos para que Dios nos devuelva. And we don't give so that God can give us back. Lo hacemos porque empezamos a conocer a Dios We give because we begin to know God. y empezamos a desprendernos de las cosas materiales, Y- pero We begin to let go of the material things. y a comprender que la vida en el reino de los cielos no se trata de tener plata o de tener cosas. And we understand that the life in the kingdom of heaven is not about having money En or el reino de things. los cielos se trata de dar, It's about giving, de dar, give, de dar, giving, darle a Dios. giving to God. Y Dios se va a encargar de mi economía. And God will take charge of my No se preocupe, economy. no es el momento que voy a hablar de mucho de esto. I'm not going to talk too much about this. Pero muchas veces estamos fallando muchísimo en esta área. But many times we fail in giving Porque el dinero que gano es mío. because people think the money I earn is Y mine. las cosas que tengo son mías. And the things I have are mine. ¿Y saben qué está diciendo la palabra? You know what the word is saying? Te equivocaste. You're wrong. Dios dice son mías. God says they're His. Yo te las di. I gave them to you. Si lo pensamos de esa manera, como la Biblia dice, If we think like the Bible says to think vamos about a entrar en el sistema del it, we reino will enter into the system of the kingdom of en heaven donde yo doy where I give para ayudar, para proveer, para todo lo que to quiera. help, to provide for whatever Y Dios else, se encarga de mí. and God takes care of Hay me. gente que quiere ver milagros económicos. God, there's people that want to see miracles in their economy. O ustedes no se han alegrado cuando alguien cuenta, un día no tenía ni para comer y sentí que golpearon la puerta. We hear testimonies such as I had nothing to eat, but one day I Y heard the había Lord una knock. canasta de comida como para un mes. And there was a basket of food for the rest of the Gloria, y month. todos decimos, gloria a And we say Dios. glory to God for that. ¿Sabe qué pasa? You know what happens? Que ese dio, That person ese gave. dio. He gave. Y cuando necesitó, Dios se encargó y cumplió la promesa. And when that person gave, God took care of the promise. Pero muchos estamos esperando ver milagros sin dar nada. But many of us are expecting miracles without giving. Así como creer en Dios es cuestión de fe, creer en esto también es fe. Like it's to believe in God that takes faith. Ahora déjeme Believing in faith poner, for para this faith. terminar, la última cara de la moneda. Now let me switch the coin around. Porque acá viene el otro punto, ¿verdad? Because the other point is Que en la Biblia también se habla. that the Bible talks about. Porque existe algún problemita por ahí. But because there might be problems around. Y es el perezoso y el irresponsable. And it's about with the lazy people and the people that don't like to work. Porque a veces viene alguno y dice, ¡ay, no tengo ni para comer! Some people complain, I don't even have money to eat. Y uno mira por la ventana, pero chico, cambiaste el auto. And you look through the window and they have a brand new car. Hace años que estoy orando por ese Oh, auto. many years I've been praying for that car. Me llamaron del dealer y me lo dieron. They called me from the dealership and they gave me the car. Bueno, sos un irresponsable porque antes de tener ese auto tenés que proveer para tu casa. Well, you got to tell that person you're irresponsible because before having a car, you Eso should es ser provide for your irresponsable. family. Eso es no saber manejar, no ser mayordomo. That's not being a wise person
with your money. Entonces aparecen muchas veces abusando del sistema bíblico. People try to abuse from the system in the Bible. Ah, yo me compré mi juguete nuevo, pero ahora vengo a la iglesia y me tienen que dar. And it's like, oh, I bought a brand new car, I don't have to eat, but now I'm here in the Alguna vez church pueden because engañar, pero the church can no give por me mucho tiempo. They can probably make us fool for a La time. but not iglesia, for la long. palabra de Dios nos enseña a ser buenos mayordomos. The Bible teaches us that we have to spend our money wisely. Y si yo gasto el dinero en algo y al otro día no voy a tener para comer, discúlpame, está mal tu economía por culpa tuya. If I spend my money on something that's not going to leave money for me to eat the next day, then you're spending it wrong. No porque no haya trabajo o no tenga, la gastaste de una manera irresponsable. Not because there's no work or whatever, but because you spend your money irresponsibly. Y ahora la iglesia tiene que aguantar tu auto. And now the church has to take care of even your car. No tenés para comer, te tenemos que dar de comer para que aguantes el auto nuevo. We need to feed that person because they have to pay for the car. Eso es ser irresponsable. That's just being irresponsible. Aprende a darle a Dios. Learn to give to God. Aprende a confiar en Dios. Learn to trust Y in Dios te God. va a enseñar cuándo y si es necesario que cambies el auto. And God will teach you if it's necessary to change Y el your otro car. son los perezosos. And the other problem is lazy Ah, people. no tengo ni para comer. Oh, I don't even have enough money to Y eat. bueno, pero hay que salir a buscar trabajo, hermano, vamos. But you need to go out and look for a job. Ay, es que estoy con una depresión, me paso en el sillón mirando televisión y no. Y el único trabajo que me ofrecieron fue una limpieza. And then the person says, oh, I'm so depressed, I spend all my time watching TV, and the only job I got offered was a cleaning job. A mí hay gente que me ha dicho, no tengo ni para comer. There's some people that say to me, I don't even have enough money to Y eat. sabe que me he quedado mal muchas veces. And He quedado mal porque los referí a alguna compañía y no quieren limpiarlo, muchachos. and that person that came to complain to me that they had nothing to eat, I told them to go to a company to go work for a cleaning company, and they leave the job. Ah, no, me pagan $10. And because they only get paid $10, Yo gano menos. $10 an hour. No, pero entonces no hay hambre. Porque si hay hambre va a limpiar, no hay problema. So then the people are not really hungry, because if you are really hungry, you'll do what it takes to Entonces eso feed es yourself. pereza. So then it's just laziness. Entonces a los perezosos, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. The Bible teaches that whoever doesn't work, they shouldn't eat. Una cosa es que me quedé sin trabajo y estoy pasando por un mal momento, hay que ayudar, hay que soportar, hay que tratar de proveer todo lo que se necesita. One thing is for a person to just, they just lost their job, so the church can help them. Pero si no trabajas porque no te gusta la limpieza, But if you don't work because you don't like cleaning, ay hermano, yo desde que estoy acá limpio, no sé hacer otra cosa. from when I came to Canada, the only thing I've been Manejé camiones también, sí. Me metió Ricardo en esa. I was a truck driver, and the other job I always had was to be a cleaner. Pero fue un paseo, por lo menos salir a limpieza un tiempo. Pero, hermano, se agarra lo que hay. But when we are in need, we take what we get offered. A los perezosos irresponsables no hay que aplicarle estos versículos, hay que aplicarle los otros. People that are lazy and don't want to work, you need to apply. Trabajar si no, no comes. If you don't work, then don't eat. Y si hay una situación verdadera en que no se consigue trabajo, se apoya. And if there is a case where the person cannot really get a job, then you help that person out. Pero cuidado, ayer fui por el mall, dice uno. But be careful. Ay, había unos zapatos tan lindos. Mujeres sobre todo les gusta salir los zapatos, no sé por qué. Women usually say, oh, I was at the mall yesterday and I saw Ay, y shoes. estaban en oferta, vos sabés. Y Todavía they me were- dicen eso, estaban en oferta. And the los shoes zapatos. were on sale. They say. Sí, antes salían $350. And they say, oh, they used to cost $350. ¿Y cuál es la oferta? And what's the 250. Y lo compraste, me compré 2 pares porque están en oferta. And they say, I got 2 pairs for $250 because they were on sale. Pero ¿y ahora qué pasó? Y no tengo para comer, comete los zapatos. And now I don't have money to eat. So then you tell them, oh, eat your shoes. ¿Necesitas 2 pares de 250? 2 pairs of $250 A veces shoes. Lucy me dice, precisás zapatos, una vergüenza. Me dice cuando ando ahí con los dedos al aire. Y voy por el mall y bueno, ¿y dónde está? Mirá eso, son de $100, son buenos. No, que $100, bocaroto, $100 pues estamos locos. So then when I go to the mall with my wife and I have to buy shoes, it's $100 is Pero too no much for me. puedo gastar plata en esas cosas. I ¿no? can't spend money on those things. Too much Pero money. nos sucede. But it happens. Y nos sucede dentro de la iglesia. And it happens inside the church. Y Jesús nos dice que demos, pero también que seamos responsables. And Jesus says for us to give, but also to be Y responsible. que al final, como ahora estamos llegando al final porque sé que alguno está con sueño, And at the end of all this, todo esto all this,
this. es confianza en Dios. It's to trust God. Viene uno a hacerte el mal, Somebody's coming to do evil to you, déjaselo al Señor. leave it up to God. Viene uno a quitarte las cosas, hacerte pleito, Somebody's coming to cause problems and take things away from you. rompe con eso. Es un espíritu que hay que dejarlo de lado. Just leave it aside and leave it in God's hands. Gente peleona, gente mala, está ahí el espíritu, es un espíritu People malo. who are always causing problems. No estoy hablando de un demonio, estoy hablando de personas que desarrollan un espíritu malo dentro de él. El espíritu de la persona es malo. Talking about the person who develops an evil spirit within them, of always fighting with others. Te quiere, y al que te pide, dale. And the one who asks you, the one who begs, Dale, give confía him. en Dios, dale. Trust God and give. Dale, porque esto es así. This is a cycle. Yo doy, I give. doy generosamente. I give ¿Y generously. sabes qué pasa? And you know what Que happens? Dios ve mi corazón y también me da. God sees my heart and He gives to Y me. esto es en el reino de los cielos. Esto no sucede en el mundo, esto sucede en el reino de los This cielos. doesn't happen in the world. This Pero happens in tenemos the que kingdom of aprender a heaven. vivir en el reino de los But we cielos. need to learn to live in the kingdom. Una vez uno me preguntó cuánto nosotros dábamos al charity. Acá se dice charity, pero es el diezmo y otras cosas que por ahí se da, ¿verdad? A person once asked me, how much do we give for Y charity? porque estaba con los papeles y mira tanto acá, saqué las cuentas, tanto. Eso es una locura. And they said to me, well, you give too much. ¿Por qué una locura? Why is it Es crazy? una parte de lo que yo gano, nada más. It's just a part of what I make. Ah, no, yo con esa plata haría un montón de cosas. And the person said, oh, with all the money I would do No hacen nada. other things. Pero ¿sabes qué? But you know what? Esta plata va para el banco del cielo. This money is for the bank Y of no estoy heaven. esperando que Dios me dé plata, nunca. And I'm not waiting for God to No, return no, el anything back. sistema no es ese. Si le dijeron eso, se lo pintaron mal. If that's what you were told or taught, that you give so that you can, God is obligated to give you, Yo then no it's wrong. doy mis diezmos y mis ofrendas para que Dios me devuelva plata. I don't give my tithes and offerings so Ese no that es el God Dios will de la return Biblia. back the Dios money. lo puede hacer. God can do Y a it. veces le digo que lo ha hecho con nosotros. And sometimes He has Nos, done it with us. nos han dejado un sobre con plata y no sabemos ni de quién era. Somebody has A come to veces lo ha my hecho. door and left an envelope with money and we don't even know Porque what la it is. Biblia sí me promete que si yo tengo fe y vivo de esa manera, Él se va a encargar. But what the Bible does promise me is that if I have faith and I live in such a way, God will take care of En el me. reino de los cielos In the kingdom of heaven, aprendemos a vivir confiando en Dios. we learn to live trusting in God. Dejamos los pleitos de lado, We leave problems aside. dejamos todas esas cosas de lado We leave all those things aside y confiamos en Dios. and we trust in En God. el mundo, In the world, si alguno te insulta en la calle, devolver el insulto y si podés pegarle, porque esa es in the world, the way it goes is somebody hits you, you hit him back. En el reino de los cielos, But in the kingdom of heaven, Dios te bendiga, seguí de largo. God bless you and you keep Eso on lo going. tuve que aprender en I carne need it. propia una vez. I needed to learn that one day in my own flesh. Pónganse pito y la cuenta. Stand to your feet, please. And ¿Querés una última para cerrar? Tenía como 6 meses de convertido. I had just been born again for 6 months. Iba acá, vivíamos acá en Gulliver, no sé para dónde iba, y agarré la Black Creek y la Jaiba. I was living over here in Gulliver, and I took Black Creek just to come home. Iba en el auto I was in the car. perdón, venía del norte. I was coming from the north Al entrar a la 401, usted sabe ahí se estanca into. siempre ahí. And as I entered the 401, there's always traffic jams there. Y yo tenía que cambiar para salir a Black Creek. And I needed to switch lanes to go into Black Creek. Pero venía a una velocidad promedio de no sé cuánto. But I was Entonces, coming at a high speed. y cuando me frena el de adelante no tenía mucho tiempo. And when the person ahead of me stopped, I didn't have enough time to stop. En pocos segundos tenía que tomar la decisión. In very few seconds, I had to make a decision. Y tenía que cambiar de línea o comerme el de adelante. And I had to switch lanes or hit the person in front of me. Y el que comerme quiere decir que lo iba a chocar. Estoy hablando de... en esas milésimas de segundo miré el espejo y venía uno. In those few seconds that I had, I saw through my mirror and somebody was coming on my right side. Me daba tiempo, pero yo sabía que iba a tener que apretar el freno. I had enough time to switch, but the person behind me could hit me. Entonces me metí So then I got in y ya sabía lo que venía. and I knew what was coming. ¡Guau! La bocina de nuevo. The horn. Que sí, tenés razón, le decía por el And I was like, you're right, you're right. Yo iba muy espiritual, ¿no? Se me puso al lado.
And he came beside me. me bajó la ventanilla y me mandó todo el repertorio. He rolled out his window and just started swearing Yo, at me. sí, tenés razón, fue culpa mía, fue culpa mía And I was telling también. him it was my fault, don't worry. Y se me siguió pegando al lado. And he was still on my side. Y se acordó de todo, mi árbol genealógico, todo. Yo no sé cómo los conoce a todos, pero me los nombró. And he insulted me. Y yo le digo, tenés razón, te pasó algo, ¿are you okay? ¿Estás bien? Y And I kept on telling him that he was right, I was wrong. yo recuerdo que 6 meses tenía que convertir. Entonces, hasta ahí aguanté mi espiritualidad. So then my spirituality only lasted for that long. Entonces bajé la ventanilla a mano porque yo no tenía auto con. Me estiré así manejando. So then I rolled down the window. Y dice, ya te dije que fue mi culpa. ¿Estás bien? I told him, I already told you it's my fault. Are you okay? Y la F para acá y me mandó para todos lados. Ok, salí para afuera y le tiré el auto así. Ya mi cara era diabólica, ¿verdad? Porque el tipo me miró así. So then I threw my car to the Y se side. quiso ir y lo seguí yo. And then I started chasing him. Y me puse al lado, salí para afuera, salí para afuera. And I was telling the man to go outside. Yo no sé la cara que tenía, que el tipo no sabía qué hacer. And the Si guy no got salí, te nervous. saco. Y le empecé a tirar el auto así como en las películas. And Yo I estaba started loco. throwing my car towards him. La cuestión que el tipo frenó y me dejó ir. And the thing Lo was, bien que hizo, lo bien he que hizo. stopped, and I was able to go by. Y yo seguí en el auto furioso, si lo agarro, yo mejor me busco y lo espero y lo mato acá, lo agarro a trompada, le hago lo que quiero. And I was very angry. Estaba que como en los viejos tiempos. I was fuming. Eso estaba ahí adentro. Y yo seguí manejando y dándome a mí la razón, ¿no? Tengo razón. ¿Quién se cree este para venir a insultarme? Ya le dije, ya le pedí perdón. ¿Tú qué más quieres? I asked the guy for forgiveness, and he didn't want to take my apology. Usted no sabe lo que empezó a pasar ahí. And you don't know what began to happen to me. ¿Qué hice? What did I do? I started thinking. Y el Espíritu Santo empezó a pegarme. And the Spirit began to, Porque incluso yo le decía, te voy a matar. and I started saying, because I was telling the guy, I'm going to kill you. Miren lo que yo estaba diciendo a un cristiano. Look, a Christian speaking like that. Y le digo que en ese momento, si paraba, yo no sé, porque usted sabe, cuando uno no tiene al Señor, reacciona de esa manera y está bien. Pero ahora yo, y todavía empecé a pensar, ¿y si me lo encuentro a este y le predico al Señor, qué se va a convertir? And I thought, if I spoke to him about the Lord, what's he Si going to me believe ve in? predicando, About the si me message. ve, yo en ese tiempo ya era maestro de escuela dominical. Si me ve enseñando, bueno, ¿quién se va a convertir con una persona así? And I thought I was already teaching Sunday school, and I thought to myself, who Yo no would believe in mostré God Jesucristo para with this nada. testimony? Y sabe cómo me arrepentí, le pedí 10,000 veces perdón al Señor y hasta ahora, Señor, dame la oportunidad de encontrarme algún día en mi vida y pedirle perdón. And I thought to myself, I'm going to ask the Lord for forgiveness, and I prayed for forgiveness. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, And thanks be to God for the Holy y Spirit que me llevó al arrepentimiento, that took me to repentance. y que después lo encontré y le pegué por todo nada. Pero en el reino, hermano, tenemos otra forma de vida. But we have a different way of life in the No kingdom. andamos buscando estas cosas. We're not looking for problems. Si esta fue dura, cuando hablemos del enemigo, preparate. The next teaching is based on the enemy. Ahí vas a decir, ¿qué es mi enemigo? Mira todo lo que tengo que hacer con mi enemigo. En el reino de los cielos. In the kingdom of heaven. Y espero que esto, por eso oramos al principio, que esto nos cambie. And that's why we prayed at the beginning for a change in No our andamos hearts. buscando problemas, We're not looking for no problems. andamos buscando pleitos. We're not looking for the scores. Somos gente dadivosa. We're giving people. Y no estoy hablando solo dentro de la iglesia, hermano. And I'm not just talking about within the church. Usted puede mostrar a Cristo allá afuera, You can show Christ ayudando a outside. alguien que está en la calle, que está sin comer, está sin Somebody in the street, somebody who is in need. y vamos a ver la mano de Dios. And we will see the hand of God. Vamos a ver la mano de Dios. We will see the hand of Usted God. va a decir, yo di la semana pasada di de comer y ahora me estoy quedando corto. La mano de Dios se va a ver. If you're running short, perhaps at any given moment, we will Queremos see the ver hand of God. milagros, queremos ver la mano de Dios, vivamos la palabra. We want to see